Bien? Sí, se le escucha perfecto. Muy bien. Bueno, pues gracias ante todo a la organización por esta posibilidad de hablar sobre el higienismo y lo primero que tengo que decirles es disculparme por estos problemillas técnicos que quizás no, nos demos cuenta con la cámara o con la audición, pero bueno, vamos allá. La charla la he titulado La visión holística o integral, visión higienista de la salud y de la enfermedad. Nosotros, los médicos higienistas, hemos formado una asociación de médicos higienistas aquí en España, la llamamos Coordinadora de Higiene Vital, y de lo que hablamos es las referencias básicas del higienismo son dos. Primero, nuestra alimentación, una alimentación más fisiológica conforme a la fisiología y a la anatomía del ser humano, no conforme a la desinformación que hay hoy en día en Occidente sobre una alimentación que más bien, pues, aunque ya lo dice la ciencia, que está un poco lejos o bastante lejos de una alimentación fisiológica. Nosotros le llamamos, en nuestras consultas, aplicamos lo que llamamos la trofoterapia, es decir, terapia con la alimentación. Simplemente con nuestra alimentación, al cambiarla para bien, notamos un cambio en nuestro cuerpo e incluso en nuestra mente. La segunda referencia del higienismo es el ayuno. El ayuno está considerado por todas las grandes mensajes sutiles de todas las religiones y como algo, como un referente fundamental. De hecho, todos los animales que viven en el hábitat natural también ayunan. El ser humano, desgraciadamente en Occidente, no solo no ayunamos, o no se nos informa, no se nos educa para ello, sino para todo lo contrario, para comer en exceso. Y comemos en exceso, pues porque tomamos alimentos demasiado degenerados que tienen una serie de sustancias que llamamos aditivos. Esos aditivos, sobre todo unos que se llaman saborizantes, hacen que podamos comer un alimento que más que alimento es un comestible muerto. Y luego, por supuesto, también comemos en exceso y comemos alimentos degenerados por culpa de un hambre que no es fisiológica, no es un hambre verdadera, es un hambre falsa para rellenar vacíos sentimentales, emocionales. Entonces, el higienismo lo resumo que es, por una parte tenemos la trofoterapia, terapia con la alimentación, y ahora voy a decir los referentes básicos de ello, y el ayuno. Nuestra alimentación, como decía al principio, deja de ser bastante fisiológica. Eh, todos los animales en el hábitat natural comen dependiendo de su estirpe, es decir, de la condición zoológica y la comida de estos animales. Es decir, un animal que sea carnívoro solo come carne, un animal que sea herbívoro come hierba, vegetales, ensalada, un animal que sea granívoro come granos, como los pájaros. Nosotros podemos discutir si somos más vegetarianos o más carnívoros, o más o menos. Lo que es indiscutible es que estamos haciendo una alimentación que en una comida tomamos alimentos de la especie carnívora, carne, por ejemplo, pescado, tomamos la alimentación de un herbívoro, por ejemplo, vegetales, verduras, de un granívoro tomamos arroz, de un frugívoro tomamos fruta de postre. Entonces, esa combinación nefasta que le llamamos, en donde no aplicamos lo que deberíamos aplicar, la llamada dieta disociada, es lo que hace que nosotros tengamos unas fermentaciones y unas putrefacciones, unas malas digestiones dentro de nuestro organismo, desde el estómago hasta el intestino delgado e incluso el grueso, que hace que una parte de la comida no se asimile y por lo tanto nos desnutrimos. Una persona puede comer muchos alimentos y mucha cantidad, pero se está nutriendo menos que otra persona que come menos cantidad y lo hace conforme a lo que llamamos, repito, la ley de la disociación. En la medicina oficial le llamamos la dieta disociada
En el higienismo le llamamos la correcta combinación de los alimentos. Entonces, primero, la calidad de los alimentos. Hoy en día estamos tomando por cuestiones de economía, sobre todo, alimentos bastante pobres en nutrientes. Deberíamos de tomar en la medida posible alimentos llamados de una agricultura orgánica, una agricultura ecológica. Segundo, no hay que comer tanto. Es verdad que comemos por hambre falsa, también, pero en ese caso lo que tenemos que tratar es al mismo tiempo, incluso de manera higienista, no de manera como hacemos en la medicina alópata, que solo damos química, pues esas cuestiones mentales o espirituales, mentales, psicológicas, que también no tenemos esas problemáticas a diario. Y también hay realmente medicina natural para la problemática psicológica. En vez de ir al psiquiatra, los médicos de cabecera estamos autorizados para dar fármacos naturales. Por supuesto, los médicos higienistas al mismo tiempo hablamos de la alimentación y al acompañarnos de medicina natural, para las personas pues van a llevar mejor pues estas reglas que estoy ahora citando del higienismo. La calidad, la cantidad, la disociación de los alimentos. Cuando tomamos en una comida alimentos de proteína animal, por ejemplo, carne, pescado, huevo, no deberíamos de tomar en la misma comida hidratos de carbono, es decir, no mezclar hidratos con proteína. Tomamos en una comida pescado o huevo o carne con ensalada, con vegetales cocinados, pero no hidratos de carbono para que no fermente el hidrato y para que no se produzca putrefacción de la proteína. Y eso origina, como decía antes, gases, fermentación, gases, aerofagia, meteorismo, malas digestiones y pérdida de nutrientes. Y la otra regla básica de la disociación es que cuando tomamos la fruta, aquí en España es muy costumbre tomar fruta de postre cruda, eso es antifisiológico. La fruta cruda debemos de tomarla 1 hora o más antes de las comidas, a media mañana, a media tarde. Así es como al pasar rápido la fruta en 1 hora, en media hora, 1 hora pasa del estómago, ya podemos después tomar la comida o la cena. Pero repito, no tomar la fruta justo después de las comidas, excepto si está cocinada, o es una compota de manzana, compota de pera, o si es una fruta asada al horno, así sí, lo que llamamos la disociación de los alimentos. Luego hay unas problemáticas básicas también en higienismo que hablamos mucho. El higienismo quería decir, por supuesto, que es un adjetivo, pero que ya desde la noche de los tiempos, ya los grandes vegetarianos y Hipócrates, en la época estamos hablando de hace 2000 años y más, ya hablaban de higienismo puro con otras palabras griegas o romanas, donde ellos citaban la correcta combinación de los alimentos, citaban la fisiología del ser humano y la comida que en teoría debíamos hacer. Es decir, no es que lo hayamos inventado ahora nosotros, no. Esto ya está descubierto, ya no hay nada nuevo bajo el sol, ya lo que tenemos que hacer es atender a lo que ya los mensajes sutiles desde la época presocrática o desde Hipócrates, que era el padre de la medicina y que hablaba de que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Es decir, hoy en día muchas personas leen mucho y se lee mucho, tenemos esta era de la comunicación en Internet y tenemos libros, pero realmente en la práctica muchas personas en las consultas nos dicen que no lo tienen claro, cuando realmente lo que hay que tener claro es una cosa muy sencilla. Lo que estamos hablando, las reglas básicas, la cantidad, la calidad, la disociación de los alimentos, aspectos básicos como el tema de los lácteos. Estamos en una sociedad en la que nos han condicionado ya desde la Facultad de Medicina para que tomemos lácteos de origen animal. Y eso no es así. Somos la única especie que no se desteta desde que nace hasta que muere. Nosotros tenemos unas enzimas en el cuerpo, ya cuando nacemos, que se llaman la renina y la lactosa,
que se encargan de digerir la leche y la tenemos hasta los 4 años. Qué curioso. En teoría debíamos tomar leche hasta los 4 años, pero no la de otra especie, sino la de nuestra madre. Después no debíamos de tomar leche nunca más, a no ser cuestiones puntuales y que sea leche de calidad o en forma de kéfir o de yogur o de requesón y de, repito, de muy buena calidad y además a partir de una leche cruda no pasteurizada como compramos en las tiendas. El tema de los... Hay por supuesto la sustitución de los lácteos de origen por lácteos de origen vegetal. Hoy en día se puede conseguir fácilmente bebida o leche vegetal, de avena, de arroz, de almendra, de coco, todas de mijo, de quinoa, excepto la de soja, porque es muy común, pero la población en general es ignorante a que la soja tiene tres grandes problemas. Primero, casi toda es transgénica, aunque eso se puede solucionar. Segundo, intolerancias que vemos con la soja, sobre todo los que hacemos los test de intolerancia. Y tercero, el gran problema es que la soja viene de Oriente y allí ya la llevan tomando desde hace incluso milenios. Y aquí es como una bomba para nuestro cuerpo. Y entonces hay unas sustancias que se llaman fitoestrógenos, los fitoestrógenos femeninos, que para estos cuerpos nuestros de hoy en día, eso es una masacre, hace mucho mal. Estamos viendo problemas de niños con ginecomastia por tomar lácteos con soja, leche, yogur, queso de soja. Estamos viendo un adelantamiento de la menstruación de las niñas y de la edad puberal, como se adelanta por la soja, y casos sorprendentes que vemos en las consultas. Entonces, la soja no, cualquier bebida vegetal que no sea de soja. El tema otro punto importante es el tema de los cereales. Cada vez vemos más intolerancias a los problemas, a los cereales que llevan gluten, sobre todo el trigo, menos la espelta, pero también a veces, o bastantes veces. El centeno, que también lleva gluten, la cebada lleva gluten. En cambio, cuando hacemos dietas depurativas o dietas de supresión del gluten, vemos como muchos pacientes y muchos problemas, incluso niños en la consulta de pediatría, los problemas respiratorios y problemas dérmicos disminuyen. Sobre todo respiratorios, el moco, mucho moco, bronquitis, rinitis, otitis y repito, problemas de la piel. La manera, en vez de gastarse dinero en un test de intolerancia que son caros, lo que le decimos a los pacientes es que durante una semana, 2 semanas, 4 semanas, le quitamos el gluten o los lácteos, vamos por grupos, o si no, los dos. Y aquí no se trata, por ejemplo, de la proteína animal, no, eso es otro problema. Y vemos esa consecuencia positiva. Por supuesto que aquí en España y sobre todo en Galicia, también tenemos que hablar de la cantidad de proteína animal. Los adolescentes y los adultos toman un exceso de proteína animal que está causando problemas, como estamos viendo incluso todas las semanas, hígado graso, esteatosis hepática, que no están diagnosticados por los médicos. Y nosotros los vemos. Solo con el historial médico y los que observamos el iris, la iridodiagnosis, pues nos damos cuenta de esa cantidad de problemáticas, que es una pena que la seguridad social, debido a que todo está muy lento ahora, por la deshumanización de la medicina, pues no puede corroborar. Y siguiendo, estos son los conceptos básicos del higienismo, que ahora en este poco tiempo pues prefiero resumirlos. El otro aspecto básico del higienismo, decía al principio, que son los ayunos, y semiayunos también, el ayuno intermitente, ahora que está de moda. Yo me acuerdo que hace 30 y pico años, cuando los médicos hablábamos en las conferencias del ayuno intermitente, parecíamos locos que hablábamos sobre eso. Y ahora, por ejemplo, en la medicina oficial está establecido que hasta incluso los diabéticos pueden hacer ayunos intermitentes. Qué curioso. El ayuno es algo, como decía al principio, que todos los animales salvajes hacen en su hábitat natural. Invernan y hacen ayunos. El ser humano no, es todo lo contrario. El ayuno, cuando el cuerpo ayuna, se centra toda la energía en depurar. Hipócrates hace 2000 años hablaba que la primera premisa de la salud y la enfermedad debía de ser
el ayuno. Antes de acudir al médico, ayuna un día. La otra frase de él era que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Pero bueno, hoy en día muy lejos de eso. El ayuno es simplemente estar a base de agua, como durante las 24 horas del día, durante un día, 3 días, varios días. Incluso hay ayunos medianos de 7 días, de 2 semanas, y ayunos largos de más tiempo. Primero explicamos a las personas por qué el ayuno fisiológicamente cura. No solo tenemos el aval científico ahora, sino el aval de ya los grandes sabios a través de la historia. Las personas que no pueden ayunar, entonces les recomendamos, tanto a nivel para casa como los que disponemos de casas de reposo, llamadas casas de reposo, escuelas de salud, higienistas, donde agrupamos a las personas para hacer ayunos, porque parece que casi lo llevan mejor que no estar en casa, en un ambiente de la naturaleza, con el agua de mucha calidad. Cuando toman los semiayunos, los alimentos, por supuesto, siempre de origen orgánico o ecológico. Entonces, repito, se lleva mucho mejor en grupo. En un grupo puede haber personas que estén haciendo ayuno de agua y otras personas pueden estar haciendo un semiayuno a base de zumos, de fruta, de dieta depurativa muy estricta, la famosa dieta mucosa o la dieta con mucosa. Son dietas donde las personas solo toman una vez al día comida o dos y, y solo exclusivamente vegetariana o incluso vegana. La dieta con mucosa consiste en tomar solo fruta, ensalada cruda y verduras cocinadas. Una comida al día o dos. Para muchas personas que comen convencional, estar 7 días o 10 días, esto es que le cambia el cuerpo, como vemos. Y la dieta mucosa sería solo a base de fruta, fruta, ensalada, verduras que no sean cereales. En la dieta con mucosa sí que entran algunos cereales sin gluten, como pueden ser el mijo, la quinoa, el amaranto y el trigo sarraceno. En la mucosa no, solo fruta, ensalada y verduras. En las casas de reposo hacemos asesoramiento. Las personas se quedan a pernoctar también, porque claro, en su casa llevar un ayuno de 7 días, pues les es difícil. Aquí por lo menos estamos continuamente dispuestos para cualquier duda con nuestros pacientes. Las casas de reposo, repito, se llaman casas de reposo higienistas, escuelas de salud. Ahí tenemos en la asociación, pues somos 4 o 5 médicos en España. Por cierto, uno de ellos, el doctor Eneco Landaburu, se ha ido con su casa de reposo a Argentina, allí está en Argentina, en el norte de Argentina, y el presidente de la asociación es el doctor Carmelo Vizcarra, muy famoso en España, con su casa de reposo en Navarra. Otra cosa son como las consultas higienistas, como desde donde estoy hablando, donde asesoramos para que en sus casas, en la medida que puedan, incluso a veces con consultas telefónicas o presenciales, si vamos a sus domicilios a verlos, pues lo lleven mejor. Entonces, recapitulando hasta ahora, la visión, la visión del higienismo es la misma visión que ya nuestros ancestros y que ya los grandes genios ya de la antigüedad pues hablaban. Siempre quiero resaltar no solo a los clásicos como Hipócrates, los grandes higienistas como Platón, Aristóteles, el gran Pitágoras, que lo resaltamos bastante porque para entrar en la escuela filosófica y espiritual de Pitágoras, aparte de matemático, era un buen psicólogo y espiritualista, ¿no? Decía que tenían que las personas hacer 3 semanas solo de agua para que el cuerpo estuviera suficientemente limpio y con eso acceder a esas enseñanzas filosóficas y espirituales tan profundas que él en aquel momento ejercía. Entrar en la escuela de Pitágoras era como hoy en día entrar en las universidades de Oxford y Cambridge. Por eso la selectividad que él, que él, que él pedía pues era de esa manera, 21 días de agua, fijaros. La visión higienista, decía al principio, para ir terminando, porque creo que esta vez teníamos menos tiempo y así si hay alguna pregunta, decía yo que era la trofoterapia, terapia con la alimentación.
Solo con la alimentación, muchísimas personas nos hemos dado cuenta que la vida nos ha cambiado. Segundo, el ejercer los ayunos, semiayunos y dietas depurativas. Pero nosotros, en general, los médicos higienistas, sí que también hablamos, por supuesto, de un higienismo de la mente, del espíritu. Es decir, igual que hay un psicólogo, donde las personas pues, pueden conseguir ayuda, pues nosotros también hablamos de suplementos que pueden ayudar a esas personas. Los suplementos, también nosotros, aunque el verdadero higienista, el verdadero médico higienista, no debería de ser más que un agente informativo sobre cómo tiene que la persona, la persona actuar con lo que hemos hablado. Es decir, nosotros no tenemos que prescribir nada. La pureza de la medicina higienista es que el higienista, sea médico o no, no tenemos que prescribir nada. Somos agentes informativos y le decimos a la persona que la naturaleza tiene previsto el ayuno y la dieta fisiológica. Ni siquiera dar suplementos, ni siquiera no ser dispensores de fármacos ni de actividades como puede ser una aguja, la acupuntura. Pero sí, que ahora voy a eso, el higienismo tiene que verse contemplado de manera integral o holística. Es decir, la pureza es la dieta y el ayuno. Pero, y así lo hacemos todos los que estamos en España, tenemos nuestras consultas donde también ofrecemos homeopatía, otros ofrecen acupuntura, ofrecemos fitoterapia, ofrecemos, como en mi caso, la hidroterapia de colon, tan famosa, también importante. Ahora, son complementos. Sería una visión del higienismo integral, es decir, lo fundamental está ahí, pero lo otro sabemos que también puede ayudar y sobre todo hoy en día muchas personas porque nos vienen casos difíciles y entonces pues la acupuntura ayuda, la homeopatía ayuda, la hidroterapia de colon, vamos, aunque aquí nuestros gobernantes desgraciadamente pues lo toman como una medicina natural o pseudoterapia junto con otras 167 como nos han dicho a los médicos los gobiernos, pues sabemos que no, que realmente es importante esa parte, complementarlo. Que muchas personas vienen solo por la esencia, de acuerdo, es lo que más nos gusta hacer en las casas de reposo, ayuno y dietas depurativas. Pero en las consultas, sobre todo en nuestras consultas en las ciudades, sí que cada uno pues ejercemos medicinas complementarias. Es decir, que la visión del higienismo es dentro de esa visión holística o integral de la persona en Occidente, incluida la visión mental psicológica, con suplementos. En vez de dar el litio de la seguridad social, pues damos el litio en oligoelemento, que eso ayuda mucho para la esfera psíquica, para las problemáticas. En la fitoterapia quiero resaltar pues que damos bastante pues los omega 3, omega 6, vitaminas orgánicas mejor que las químicas o las inorgánicas, los minerales también, que a veces se pueden conseguir muchas veces se pueden conseguir con suplementos de manera orgánica y no inorgánica. Y esto más o menos es el compendio de lo que nos llamamos la visión integral holística, no solo del higienismo, sino la visión higienista de la salud y la enfermedad. Pues si os parece lo dejamos aquí por las preguntas, porque creo que ya estamos en el tiempo Doctor, que teníamos previsto. ¿Es doctor, así? muy interesante lo que viene usted comentando y tenemos ya una pregunta. Nos dice Pilar, doy fe que es usted un buen doctor. Primera pregunta, fui ayer al hospital, diagnóstico, infección de vías respiratorias, baja incipiente y un mínimo derrame pleural derecho dudosa. Consolidación en dicha base. ¿Qué me aconseja? Bueno,
Lo primero, revisar la alimentación, hacer una alimentación en la medida posible vegetariana o vegana, alimentos ecológicos, suspender los lácteos de origen animal, incluso suspender el gluten y, eh, y como no sabemos el caso, yo le diría que por lo menos tomara un omega, que podría ser un omega 3 de origen, tanto me da igual que sea de pescado, pero que sea con bastante pureza, tomar 1 gramo, 2 gramos, 2 gramos de omega 3, sobre todo el DHA que contiene el omega 3, que sea llegar a 1 gramo o 2 gramos, y tomar, por ejemplo, algún multinutriente orgánico para, porque como no sabemos cómo está ese cuerpo, que puede ser un alga clorella, alga clamat o alga kelp. Si se trata de alga clorella o alga clamat, por ejemplo, tomar 4 o 5 al día. Si se trata de alga kelp, por ejemplo, 3 al día. Incluso hay otra alga que se llama alga espirulina, en comprimidos, tomar 5 o 6. Y luego, por último, revisar eh, quizás la posibilidad de dar una flora intestinal para, para ese cuerpo, porque no sabemos cómo está. Ante la duda, pues yo le daría un pre y un probiótico, pre y probiótico, que se pueden conseguir en herbolarios o en farmacias y se puede ser de buena calidad. Pero repito, lo primero, siempre la alimentación. Si se puede hacer un ayuno intermitente durante unos días, el ayuno intermitente no lo comenté antes, significa no saltarse el desayuno y no hacer la primera comida más que a la comida. Y luego hacer la merienda, la cena. O también hacer desayuno a media mañana y la comida, saltarse la merienda y la cena y no tomar nada hasta el día siguiente. Y eso sería bueno para ese cuerpo. Muchas gracias, doctor. Si nos pueden abrir el audio, tenemos otra consulta de Belkis. Puede, ahí Hola, está, Sí, buenas lo he tardes. leído. Bueno, buenas tardes por aquí. ¿Cómo está, ahí está. doctor? Hola. Em, sí, una preguntita. Yo regularmente hago ayunos y siempre tengo, como no lo hago por mí misma desde hace como unos 13 años y el doctor Felipe también me ha ayudado a guiarme. Una preguntita. ¿Uno debe usar durante el ayuno, debe usar a ver, solamente agua o simplemente eh, alguna otra sustancia que te ayude a depurarte un líquido, un jugo que te ayuda a depurarte, o solamente pura agua? Otra, ¿cómo se llama eso? La espirulina, si puedo tomar espirulina durante el proceso. Por ejemplo, yo sé que depende del tiempo, ¿verdad? Del tiempo que yo voy a tomar. Vamos a poner 10 días, que lo haga durante 10 días, el Bien, ayuno. bien. ¿Me puede Si es un decir? ayuno de agua, si es un ayuno solo de agua, 3 días, 5, 7 días, 10 días, depende del peso de cada persona, porque hay que ver el peso de seguridad, el máximo y el mínimo que vemos en las personas cuando van a hacer ayunos, pero suponiendo que sí, que tenga reserva suficiente, en el ayuno de agua no es preciso tomar suplementos. No es preciso, no es preciso. En los ayunos, en los semiayunos o ayuno intermitente, sí que puede tomar algún suplemento. Depende de cada caso, pero si la persona ya viene que le gusta y que lo estaba tomando, no hay ningún problema para que lo siga tomando en el semiayuno o en el ayuno intermitente. El- los suplementos sí puede ser, eso sí, que sean orgánicos. No es lo mismo una vitamina o un mineral de los que compramos en la farmacia que es sintético, es decir, puede ser bueno, pero es sintético, de un laboratorio. Orgánico es cuando procede como una alga, ¿no? Es orgánica, procede o de un vegetal. Tenemos, por ejemplo, un betacaroteno de la zanahoria porque proviene de la fotosíntesis solar y los minerales inorgánicos del suelo. Y eso produce un nutriente orgánico. Es muy diferente orgánico e inorgánico. Vamos a decir que inorgánico es lo sintético en un laboratorio, aunque sea multinutriente, y lo orgánico. Entonces, mejor lo orgánico, la espirulina, la clorela, etcétera. Pero no es imprescindible, solo que una persona
en cuanto empieza a hacer ayuno, semiayuno, dieta depurativa, ya mejora. Y sobre todo, si esa dieta depurativa no incluye lácteos ni gluten, como decía antes el caso, ¿no? Ahora, repito, siempre hay que ver cada persona, porque decimos, mira, pues ya lo estoy tomando, estoy haciendo un semiayuno, ¿vale? Pues siga usted tomándolo. Como yo los vemos todos los días, cuando están en un grupo en la casa de reposo, nos vemos todos los días, tenemos la charla a diario, cómo va, cómo no va, ¿no? Ahora, repito, lo esencial es el ayuno o la dieta depurativa. Se haga ayuno de agua, se haga un semiayuno de fruta, por ejemplo, solo de fruta, solo de zumos, solo de ensalada cruda nada más, una al día y el resto agua. Eso ya no es ayuno. El ayuno total es solo agua. Todo lo demás es semiayuno. No nos engañemos. Ok, Ok, doctor. muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Susana. Dice, doctor, ¿cuál es la diferencia de un prebiótico y probiótico? ¿Y cuáles Ajá, recomienda? ajá. El prebiótico es en algunas, también depende de la persona. Si vemos que es una persona que ya no está haciendo una alimentación convencional, entonces se supone que ya está tomando fibra y eso hace las veces de prebiótico para preparar el intestino para el probiótico que son el posbiótico o el probiótico que es lo que llamamos gérmenes o bacterias benéficas que se encapsulan y esas son las que se ingieren mediante esa cápsula. En general, cuando las personas hacen una buena alimentación, ya directamente pasamos al probiótico, a los bichitos benéficos, vamos a llamarle así. En cambio, el prebiótico son fibras que le podemos dar, el psyllium, le podemos dar otro tipo de fibra. No, vemos la alimentación, la repasamos y le decimos, pues mire, ponga un poco más de fibra de vegetales, de verduras, o en vez de tomar zumos, tome más de la fruta entera. Y así vamos preparando el intestino para, el verdadero probiótico que es, repito, los bichitos benéficos. ¿Cuáles? ¿Qué marcas? Aquí, por ejemplo, en España tenemos varias casas laboratorios muy buenos. Eh, si, por ejemplo, a mí me ha pasado de estar en el hospital y de ver personas que como no están, digamos, concienciadas con la medicina natural ni con los herbolarios, le digo que vayan a la farmacia y que compren pues el que haya, ¿no? Porque están tomando un antibiótico, pues sé que eso es malo y le digo, vaya a buscar el que sea. Ahora, cuando ya estamos a un nivel más personal, sí que le decimos que coja una marca buena y así se lo escribimos. Aquí, por ejemplo, yo trabajo con un laboratorio que se llama Nutribiotic o Bromatech, que son italianos, y está muy bien. Tiene unos protocolos ya que nos dan a los médicos. Enfermedades circulatorias, enfermedades oncológicas, enfermedades digestivas, ya tienen ese protocolo con ese tipo de bichitos, porque no es lo mismo este bichito que el otro bichito. Hay muchas clases de bichitos que son el Saccharomyces, el Bulardi, el otro, el otro. Entonces, eso es lo que va en las cápsulas. Entonces, ante la duda, de todas maneras, siempre mejor, en vez de la farmacia, el de los herbolarios. Aquí veo que el de los herbolarios es mejor calidad. Entonces yo a veces por teléfono le digo, mira, vete al herbolario y coge de la marca uno que es también italiano, que se llama Fercin, es también bastante bueno. Y lo mismo pasa para los niños, ¿eh? En las consultas de pediatría también hablamos de bacterias benéficas, los probióticos, también igualmente, ¿eh? Porque también vemos problemática. Y eso es la cuestión. Ok, doctor, muchas gracias. Tenemos otra consulta de Belkis. No sé si Ana puedes abrir el micrófono, por favor. Ver que estamos solicitando reactives el audio. ¿Puedes reactivarlo? ¿Me escuchas? Ahí Ok. Sí, ya escucho, gracias. Lo que pasa es que estoy manejando. Bueno, doctor, usted habló de los probióticos. ¿Esos probióticos los podemos conseguir naturales y no a través de suplementos? Y por otro lado, los productos italianos se podrían conseguir aquí en los Estados Unidos. A ver, el, primero,
Con los alimentos sí que podemos conseguir, porque hay personas que no quieren, o por lo que sea, por la parte económica o por otra razón, que no desean comprar los probióticos, entonces le decimos que pueden conseguir el efecto que queremos con el probiótico con la alimentación. ¿Qué alimentación le decimos en general? Por ejemplo, hoy que he hecho hidroterapias de colon, pues como la gente no quiere ir a comprar eso, le digo, mira, pues te tomas alimentos como la kombucha. Segundo, el kéfir, mejor el kéfir de agua que de leche. Si es de leche, tiene que ser con mucha garantía, que sea la leche con garantía, leche cruda, y si puede ser de cabra o de oveja, mejor que de vaca. Tenemos la chucrut, también llamada col fermentada, y luego tenemos algo muy económico como alimento que se llama la limonada. Tomar el limón ecológico con agua o con un zumo de manzana o con un zumo de pera o con un zumo de melocotón o con otro o con zumo para que no sea tan fuerte, ¿no? Entonces con eso logramos el fin del probiótico, que es restaurar esa flora intestinal que estaba dañada o, en este caso hablaba, pues porque hemos hecho la hidroterapia de colon y en otros casos, pues porque han tomado antibióticos o porque, en general, como le pasa a casi todas las personas que hacen una alimentación convencional y que tienen la flora intestinal dañada, pero no de unos días, sino de años, como los hemos visto. De años, que es una auténtica vergüenza. Ver a unas personas que llevan años con una flora intestinal dañada y que nadie les habla de ello. Entonces, los alimentos son estos. No entendí muy bien lo de la... Los productos que usted estaba recomendando, que eran Sí, italianos. los productos, yo estaba hablando en concreto de este laboratorio italiano, pero por supuesto que hay muchos laboratorios buenos. En España tenemos se puede comercializar el laboratorio Lambert, el laboratorio Suravitasan, Xsalud tiene muy buenos productos, Solgar también tiene buenos productos, eh, y bueno, y algunos más, pero bueno, es que hay muchísimos. Ahora, en general, repito, lo que veo, por lo que incluso testándolo, hacemos un test de kinesiología o con radiestesia, y resulta que me he comprobado, qué curioso, que los de herbolario son en general siempre de mejor calidad. Qué bueno. Sí, Ok, doctor. perfecto. Otra pregunta. Una pregunta. Cuando uno va a consumir una ensalada de verduras y lo saca del refrigerador, ¿es recomendable dejarlos reposar? Porque, bueno, yo tengo entendido como que meterlos al refrigerador le quita alguna de las propiedades. ¿Esto es válido o sacarlo del refrigerador inmediatamente es prepararlos? No hay ningún Ajá, inconveniente. bien. Primero, del refrigerador, del frigorífico, no es tan importante. El gran problema, o sea, es el recalentar los alimentos. Nosotros deberíamos, cuando cocinamos los alimentos, sea alimento del reino animal o del reino vegetal, comerlo. No dejarlo en la nevera y después recalentarlo para la cena, por ejemplo. Porque aunque esté en la nevera, al pasar horas ya empieza a coger bichitos, en este caso no son bichitos benéficos, son microbios, y eso está comprobado, se puede, aunque la gente se crea que están en la nevera durante 12 horas o para el día siguiente, sí que ya adquiere una flora que no es la adecuada. Ese es el gran problemático. Ahora vuelvo a lo otro. La ensalada no. Si la ensalada no se alinea y se deja en la nevera, apenas hay cambios de la mañana a la noche o para el día siguiente dejándolo en la nevera. La cuestión, lo que degrada el alimento es la cocción. Por eso, nosotros que somos crudívoros por naturaleza, no somos tan cocinívoros como nos han hecho creer el sistema, no hemos nacido con cocinas bajo el brazo. No hay ningún animal en hábitat natural que después del destete y antes que tome alimentos cocinados. Nosotros somos los únicos que tomamos leche después toda la vida. Tomamos alimentos cocinados y además, aunque somos crudívoros por naturaleza, resulta que la mayoría los tomamos cocinados.
Vale, pero por lo menos cocinarlos y comerlos al momento. No dejarlos para la siguiente comida. Lo crudo no me importa. Por supuesto que, excepto la fruta. Si la fruta la cortamos a la mitad, esa otra mitad sí que ya va perdiendo, como bien sabemos. Pero en cambio las verduras, la lechuga, la zanahoria, pues solo va a perder, se va a enranciar la parte que está al aire. Lo que hacemos es quitar esa parte y el resto sí, eso no hay problema. El gran problema, repito que eso es muy importante, es no recalentar. Y ya no digamos, sobre todo, las personas que recalientan en un microondas. Eso es una aberración tremenda, tremenda. Es increíble, increíble. ¿A dónde hemos llegado? Recalentar alimentos en un minuto por comodidad. Ok, doctor, muchísimas gracias por la respuesta. Pregunta de Susana. ¿Recomienda el kefir para gatos? Cada que los cambio, ellos chillan porque quieren y yo les doy, pero no sé si está bien darles. No, no escuché, ¿me repites, por favor? Sí, recomienda el kefir para gatos. Cada que los cambio, ellos chillan porque quieren y yo les doy, pero no sé si está bien darles. El kéfir, si es de leche, para los animales sí, porque no deja de ser una proteína animal y los animales son carnívoros. Nosotros, en cambio, como decía al principio, si la leche es de buena calidad a partir de leche de cruda, pues también, pero menos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos carnívoros por naturaleza. Nosotros somos más frugívoros por naturaleza. Y eso es la cuestión. Ok, doctor, muchas gracias. Otra pregunta de Belkis dice, ¿recomienda no comer comida guardada de un día para otro, preferiblemente fresca? ¿Y el air fryer es recomendable para calentar o cocinar comida? ¿El air fryer qué es? Es un aparato que sirve, que reemplaza a una sartén, pero se fríe o se hacen las comidas con aire caliente. Correcto, ya sé a qué se refiere. El, lo peor sigue siendo el horno microondas. El horno que llamamos de aire, que por cierto, yo no lo tengo, pero sé que la gente me dice, bueno, un poquito de aceite sí que le viene bien para darle sabor. No es lo mismo que el microondas, es ya, se puede decir, como un horno convencional. Esa es la cuestión. Y luego digo una frase muy importante. Si el planeta es tres cuartas partes agua y nuestro cuerpo humano es tres cuartas partes agua, y la fruta cruda es tres cuartas partes agua y la ensalada cruda es tres cuartas partes agua aproximadamente, deberíamos de tomar al cabo del día tres cuartas partes de nuestros alimentos deberían de ser fruta, ensalada y vegetales cocinados. Perdón, crudo, porque son tres cuartas partes. Si al menos no tres cuartas partes, por lo menos una cuarta parte o la mitad. Desgraciadamente no lo hacemos y eso es una de las causas primeras de por qué hay esta degradación de la salud humana en el mal llamado primer mundo, en Occidente. Y por qué, como dicen los genetistas, está involucionando nuestra genética. Nosotros somos casi la última generación que después de muchos de milenios empieza a degenerar la genética. Nuestros padres, nuestros abuelos, que no iban nunca fueron a mis abuelos, nuestros abuelos, que nunca fueron a la farmacia, nunca al médico, nunca a una medicina, nunca a tomar la tensión, y resulta que trabajaban la huerta con 70 y 80 años y se morían con los 70, 80 y no había los avances de la ciencia de ahora. En cambio, ahora la contaminación electromagnética, la degradación de los alimentos, la contaminación química, la contaminación del aire, el estrés, está haciendo, está haciendo que produciendo una involución en la genética. Los niños que nacen ahora de estas madres ya no tienen una genética como tenían sus abuelas. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Que deberíamos de aplicar más los conocimientos que tenemos a nivel de la medicina natural, de las investigaciones naturales, del higienismo,
por supuesto, sin dejar de lado, por supuesto, los avances científicos. Yo suelo decir que como médico, cuando he trabajado en urgencias, ahí hay que dar un aplauso a lo que ha cambiado en estos 35 años que llevo como médico. Ha mejorado mucho la medicina de atención terciaria, urgencias, pero el médico de atención primaria o secundaria, el médico de cabecera, nos hemos convertido, hoy en día parecemos tenderos de las multinacionales farmacéuticas. Y eso no puede ser, no puede ser. Entonces, tenemos que, como decía antes, apretar más las clavijas porque los tiempos de ahora, en esto que nos ha tocado la primera generación de la involución del género humano, pues esto es una noticia importante y en la medida de lo posible, pues hacer lo que buenamente podamos. Por supuesto que cada uno tendrá que ver sus posibilidades económicas, sociales, etcétera, pero la información se debía de dar y ya que no la da la ciencia oficial porque está al servicio de los lobbies del lobby farmacéutico, del lobby de los comestibles muertos, que es realmente quien manda más que mi ministra de Sanidad. No quien está detrás, las multinacionales farmacéuticas y los comestibles muertos, las industrias, tiene más presión y más poder que el ministro de Consumo o la ministra de Sanidad. Esta es la triste realidad como lo estamos viendo. Una pena. Muy cierto, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta. Tenemos una consulta de Juan Escalante. Anita, no sé si le puedes abrir. Ah, ya tiene el micrófono Ya, abierto. Adelante. una pregunta, doctor. En México, ¿qué laboratorio para los probióticos nos puede recomendar? ¿Qué laboratorio? Pues no lo sé. En México no sé. No sé, pero lo que puedes ver es, primero, yo creo que en Internet siempre dan información y se puede ver y se puede uno indagar sobre la calidad. Yo precisamente tengo a mi hermana en México, hasta ahora nunca hemos hablado de esto, porque afortunadamente no hizo falta, pero que, vamos, que no se me ocurrió. Ahora, está claro que siempre aquí, en Europa, en la Unión Europea, eh, los, estos suplementos son mejor en herbolarios que en farmacias, por lo menos en España. En otros países no lo sé, en los que he estado, pero esta es la situación. Pero vamos, que la buena noticia es que tiene que haber buenos suplementos, sean probióticos, en México, en Argentina y en cualquier país de Latinoamérica. Muchas Pero te gracias, puedo doctor. decir concretamente un nombre. Gracias, Una doctor. preguntita, Pati. Sí. Los alimentos cocinados al vapor, ¿cuál es su opinión, doctor? Bien, buena pregunta. Es la manera en la que menos se estropea el alimento al cocinar. El vapor, porque además en el vapor vamos con nuestro cuchillo o nuestro tenedor y vemos que cuando está en el puntito ya de blando, pues lo hacemos. Esa es la mejor manera, que el alimento no toque el agua, que solo sea el vapor. Incluso en muchas personas tenemos unas cazuelas al vapor que antes de llegar a los 100 grados ya suelta el vapor. Es por la forma que tiene la cúpula, ¿no? Y así se degradan menos los nutrientes, las vitaminas y los minerales. Los minerales resisten un poquito más que las vitaminas, pero de todas maneras se degradan. Y al vapor, la mejor forma. Por supuesto que también un sofrito donde la parte que toca la sartén está más con el calor que la parte de arriba, pero como va a estar poco tiempo en ese sofrito, tampoco es tanto el daño. Ok, doctor, gracias. Tenemos otra pregunta de Belkis. ¿Puedes abrir el micrófono, por favor, Belkis? Anita, ¿nos puedes Vamos a ayudar ver con el si micrófono? está, a ver si solicita, estamos solicitando que abras el audio, Belkis. No. Ok. Ya lo Ahí abrí, está. disculpen, no tengo preguntas, solamente que olvidé quitar la manito. Ah, Disculpen. ok. Ok, ok. Gracias.
Ok, no hay problema. Gracias. No tenemos más preguntas por el momento, doctor. Muy bien. Bien, entonces finalizamos la ponencia. Ah, ok, listo. Bueno, doctor, le agradezco infinitamente su ponencia, muy informativo. Muchas gracias por decir las cosas como son. Gracias a todos los participantes. No sé si usted quiere despedirse, doctor, y dar sus teléfonos de contacto para que el público pueda conectar con usted. Muy bien. Bueno, pues yo, como decía al principio, decir que aquí estamos en Vigo, en España, en Vigo, y tengo mi consulta de medicina higienista. A 33 kilómetros tengo mi casa de reposo higienista y las personas pues pueden contactar con nosotros, tanto en el teléfono que creo que se os dio, el 669126040, como en nuestra página web que, que es Escuela de Salud Gallego, escueladesaludgallego.es. Juan José Núñez Gallego. Bueno, pues muchas gracias y salud para todos. Gracias, doctor, y gracias a todos los presentes, agradeciendo a la organización de Medavida y a todos los ponentes por estas maravillosas informaciones para poder prevenir nuestra salud y empezar a cambiar ya esa conciencia que tenemos, o bueno, o cambiar los patrones que tenemos de acudir o cuidarnos recién cuando tenemos dolencias. Muchísimas gracias a todos. Gracias por esta participación, doctor. Y